empecemos a grabarla. Porque la parte pública trabaja no como tal para tener utilidades, no. Eso hace parte del administrador como tal. La parte pública trabaja simplemente para ejecutar sus recursos, cumplir con su objeto y su función social, ¿cierto? Para eso es que trabaja la parte pública. Ahora, el plan financiero, entonces, era lo que yo les decía, es como una especie de planificación, ¿sí? Es una planificación de la parte financiera que mide a mediano plazo, por eso se suprime ahora el marco fiscal a mediano plazo y se utiliza más el plan financiero, porque se supone que básicamente lo que hace es cumplir con las mismas funciones, ¿sí? En el plan financiero lo que yo voy a buscar es, dependiendo de unas directrices, de un modelo de administración, o sea, toda esta estructura se basa en que el que esté a la cabeza de la participante, el que esté a la cabeza de la organización pública, sea la que sea la organización que sea, va a tener como mecanismo para dirigir su empresa un proyecto, ¿sí? Un proyecto, una idea, una especie de nueva manera de administrar, una mejora, ¿sí me entiende? Va a tener en su cabeza muchas cosas. ¿Qué pasa? Que él no puede simplemente llegar y hacerlas, no, porque él está sujeto a unas condiciones que están estructuradas en el marco fiscal o en el plan financiero, ¿sí? O a unos proyectos que ya están establecidos y que ya están determinados. Pero el que puede hacer, él lo que sí puede hacer es hacer sus modificaciones, hacer sus propuestas y basarlas en la estructura que le da el plan financiero o en la información que le da el plan financiero, ¿sí? O sea, dependiendo de lo que yo sé que puedo hacer, más o menos cómo va a crecer mi plata, cómo va a estar la situación en determinado aspecto económico, pues yo puedo saber si puedo ejecutar o no mi proyecto, sí, como mi idea de administración, como no sé, mis objetivos misionales como administrador. Yo estoy hablando como administrador porque todos los administradores tienen sus propios planes para la institución, ¿sí? Todos buscan es optimizar y mejorar la prestación de la función que tenga el ente público que esté dirigiendo. Entonces, como tal, el marco fiscal, perdón, el plan financiero, por eso se suprime el marco fiscal y se hace el plan financiero, porque yo en el plan financiero tengo todo ese tipo de previsiones en la cabeza, tengo cuánto me va a ingresar a mí, por qué concepto, por cuántos años, porque, ojo, muchas veces los ingresos no son siempre permanentes. Un ejemplo, no sé si ustedes alcanzaron a escuchar de un impuesto que se llamaba el CRE, que era un impuesto era sobre el consumo, ¿sí? Ese impuesto era solamente sobre el consumo. ¿Qué pasaba con esos recursos? Esos recursos eran, como todos, de destinación específica y se llevaban a las instituciones públicas, a las instituciones de educación superior y eran simplemente utilizados para inversión. Entonces, todos los recursos que llegasen provenientes del recaudo de ese impuesto se destinaban a inversión. ¿Qué pasa? Se acabó, el impuesto se acabó por diversos motivos, factores, se acabó el recaudo de ese impuesto por ese concepto. Entonces las instituciones públicas que habían hecho proyecciones, obviamente usted no proyecta sobre cosas inciertas, ¿no? Entonces decía, el norma del CRE lo creó primero por 3 años. Entonces durante esos 3 años se iba a recaudar. Entonces las instituciones podían durante 3 años utilizar como parte de su presupuesto, ¿sí? En ingresos y gastos, los recursos del CRE. ¿Cuántos sabía que le iban a llegar? Bueno, pues en el primer año no lo sabían. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando les llegó la plata, adicionaron el recurso. Durante los otros 2 años sí pudieron incluir. Entonces, por ejemplo, en su plan financiero sí lo tuvieron en cuenta por 2 años. Si una persona es como juiciosa con el tema, pues los que elaboran el presupuesto lo utilizaron solamente por 2 años, ¿sí? O sea, por 2 años. Ya el tercer año, como no había una normativa que lo reglamentaba, pues no lo tenían en cuenta. ¿Qué pasa? Esos recursos, hay una cosa que se llama excedentes, ¿sí? Cuando pasan de un año a otro, se llaman excedentes en todos los presupuestos. Quiere decir que es un remanente, ¿no?, del recurso que me queda de destinación específica. Vuelvo y repito, destinación específica. Como eran del CRE y solo eran para inversión, si yo no me los gasté todo en el tercer año, un ejemplo, pues para el cuarto año se llaman excedentes, ¿sí? Y así sucesivamente hasta que yo los termine de ejecutar. Otra
cosa, como son de destinación específica, están destinados para proyectos que ya previamente debieron haber sido enviados, aprobados y notificados por los entes reguladores. Cuando digo entes reguladores son, por ejemplo, el Consejo Superior en el caso de una universidad, Congreso en el caso de la Nación, la Asamblea de Socios en el caso de una empresa mixta que tiene presupuesto público y privado. ¿Sí me entiendes? Todo eso, todo eso. Luego sigue el Plan Operativo Anual de Inversiones. Entonces, el Plan Operativo Anual de Inversiones, o POAI, tal cual como su palabra lo indica, es un plan anual que, como todos los años, como todos los presupuestos, tienen una periodicidad que es anual. ¿Sí? Los presupuestos son anuales, siempre son anuales. Nosotros no podemos, como parte pública, ejecutar presupuestos o proyectar presupuestos a 2, 3 años, no, simplemente a un año, y apenas se acabe el año empezamos un nuevo presupuesto. Todo lo que se haga durante ese año, o sea, lo que haya quedado pendiente por pagar, lo que esté en reserva, todo ese tipo de cosas que le estoy diciendo es lo que uno puede preguntar, por ejemplo, en la sustentación final, ¿sí? Por ejemplo, un concepto de reserva. ¿Qué son las reservas? Las reservas son cuando yo suscribo un contrato con una entidad, puede ser público o privada, o sea, yo soy la parte pública, ¿no? Si yo suscribo un contrato con una parte público o privada y esa parte no me presta el servicio o no lo cumple, ¿sí? No es que no lo cumpla, no lo presta por X o Y motivo. ¿Qué pasa? Puede ser por tiempo, puede ser por muchos factores. Como yo ya suscribí un contrato, ya hay un compromiso adquirido, esa plata no se puede gastar. Entonces, eso es lo que se llama reserva presupuestal, que es cuando los recursos quedan destinados, guardados para ese proyecto que ya tiene registro. Puede ser un proyecto, puede ser muchas cosas. Ese tipo de preguntas son las que pueden hacerse en la sustentación, como para que más o menos se hagan una idea. Bueno, el plan operativo de inversiones es básicamente todos los proyectos que yo tengo en el año, ¿sí? En el año. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, el proyecto de construcción de una edificación y dura 2 años, pues yo simplemente lo proyecto a 2 años, destino los recursos este año, sí, o sea, yo tengo la plata completa este año, pero la voy a proyectar en el tiempo. Entonces, la plata para el otro año, ¿cómo se va a llamar? Ya está guardada, pues se va a llamar una reserva. ¿Y por qué? Porque él no me puede prestar el servicio porque en este tiempo no alcanza a cumplirlo, pero yo le guardo la plata y queda como una reserva. Esos proyectos que buscan mejorar las condiciones y optimizar los recursos, o el servicio, perdón, optimizar el servicio que presta la institución pública, son los que se ven reflejados en el plan operativo anual de inversiones, que son todos los proyectos que yo tengo de inversión, todos los proyectos de inversión. Yo puedo modificar mi POI cada 4 años, o cada 2 años, o cada 3 años. ¿Por qué? Porque yo mi POI lo baso en un plan de desarrollo, ¿sí? Y eso está ligado a lineamientos de orden territorial y lineamientos de orden nacional, ¿sí? Entonces, a eso es lo que yo hacía referencia cuando decía lo del CRE. Muchas veces los impuestos que se crean son para destinar planes de desarrollo. Entonces, si los quitan o se dejan de recaudar, pues yo ya no voy a tener mi fuente de financiación. Como ya no la tengo, pues ya mi POI no puede ser el mismo y debo modificarlo, ¿sí? Esto está sujeto, siempre va a estar sujeto a condiciones de entes superiores o externas, ¿sí? Porque recuerden que el Plan Operativo Anual de Inversiones tiene todos sus recursos destinados de manera específica, o sea, la parte de inversión, la parte del POI, ¿sí? Que es el presupuesto de inversión, tiene destinación específica y tiene unos lineamientos específicos. Si no estoy mal, creo que debe ser el 2% del presupuesto total. Y esto aplica también para la nación, ¿sí? No solamente para las entidades de orden menor, no, sino para todos los entes públicos. Todos tienen que tener plan de inversiones. ¿Por qué? Porque todos deben siempre buscar mejorar la prestación de sus servicios, porque ese es el objeto como tal del Estado, ¿sí? Entonces, bueno, eso era más o menos lo que yo les estaba diciendo ahorita, que las entidades formulan sus proyectos, crean su POI, ¿sí? Los proyectos pueden estar basados en diferentes lineamientos, como ya les digo, o en diferentes impuestos. Por ejemplo, la Universidad de Pamplona recauda estampillas. Las universidades públicas recaudan estampillas, y esas estampillas, en su resolución de creación de las estampillas, que son de orden departamental,
Otras, en el caso de Bogotá, por ejemplo, como la Universidad Distrital, pues tendrá su estampilla distrital, ¿cierto? O sea, exclusivamente en la ciudad. Hay estampillas como Pro Universidad Nacional, que es para la Universidad Nacional y para el resto de universidades, pero se llama así porque ellos son los que se llevan, creo que no sé, ellos se llevan casi todas las estampillas, todas las estampillas. Ese tipo de recursos, ese tipo de fuentes de financiación son en las que yo debo basar los proyectos que formule, ¿sí? Entonces ellos me dicen, esta plata es solo para infraestructura, esta plata es solo para equipos, esta plata es solo para dotación. ¿Sí? Todo lo que representa inversión ellos me dicen que la puedo gastar. No todas las puedo gastar en lo mismo, ¿sí? No todas las puedo gastar en lo mismo. Es lo que hay que tener siempre en cuenta. No la plata, o sea, no toda la plata pública es para todo, no. Hay plata que es específicamente para ciertos sectores y eso aplica en todos los sectores, salud, educación, en todos. Toda la parte pública tiene recursos destinados, recursos con destinación específica. Esto obviamente pues está sujeto a controles y a vigilancia por los entes superiores. El presupuesto anual de la nación. Eso lo que hace es, bueno, lo que hace referencia es, mire, es un instrumento para el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo también está conformado por el Plan de Inversión, ¿sí? Que es el que a su vez retroalimenta toda la estructura presupuestal de la nación. ¿Por qué? Porque se supone que yo como jefe de la nación o el presidente de la república, él arma su presupuesto en base a su plan de desarrollo, ¿sí? A su plan de desarrollo. Cómo yo voy a ejecutar este cuatrenio y qué quiero desarrollar en estos 4 años. Entonces, esto lo que busca es que el gobierno, ¿sí?, esté sujeto a que el desarrollo de su plan esté soportado en cursos reales, ¿sí? No es que yo quiera decir que voy a hacer 7 aeropuertos internacionales, pero a la hora de la verdad no tengo cómo hacerlo, ¿sí? Entonces el presupuesto anual de la nación tiene que estar siempre ligado a todos los demás presupuestos, ¿sí? O sea, gran presupuesto son 3 billones yo como presidente, ¿sí? Para mi plan de desarrollo. Esos 3 billones yo los distribuyo en los demás ministerios y en los demás entes de control, ¿cierto? El presupuesto, como ya les dije, está armado en base a lo que recibo por impuestos, por diferentes estampillas, por diferentes recursos, ¿cierto? Entonces, como yo soy el que manejo todo el presupuesto, dentro de mi presupuesto está inmerso los presupuestos de los demás, ¿sí? Están inmersos los presupuestos de los demás. A eso voy con que yo, mi plan de desarrollo lo hago como jefe de Estado y las demás instituciones se sujetan a él, ¿sí? En base a lo que yo quiero hacer, ellos observan cuántos recursos tienen, analizan qué pueden hacer con eso y se acomodan, por decirlo de cierta manera, o se alinean a esa estructura que yo tengo como plan de desarrollo en mi cabeza. Por eso todo está ligado y por eso todos tienden a ser sujetos de control. Toda la parte pública es sujeta de control porque todo debe alinearse a lo que yo ya dije que iba a hacer. Yo no puedo simplemente gastar en lo que quiera y hacer lo que quiera si no está soportado por mi plan, ¿sí? Por mi plan de desarrollo, que en el caso de un presidente es un cuatrenio y en el caso de cualquier administrador que sería plan de gestión, perdón, en el caso de cualquier administrador de cualquier institución pública, sería también lo mismo. El plan de gestión que debe estar ligado al plan de desarrollo. Ahora, esta es la estructura del presupuesto anual de la nación, que es exactamente, como les digo, igual a la estructura de absolutamente todos los presupuestos públicos, que es funcionamiento, servicio de la deuda y gastos, ¿sí? Esos 3 ítems aplican para todos. Entonces, ¿el funcionamiento qué es? Pues, obviamente, como su palabra lo indica, es simplemente los recursos que yo voy a destinar para la ejecución, como tal, para que la función de mi sector o del lugar que yo estoy administrando opere, ¿sí? La parte operativa, entonces, empleados, perdón, servicios, arriendos en el caso que sea necesario, todo eso lo debo tener yo presupuestado, ¿sí? Todo eso lo debo yo tener presupuestado. Servicio de la deuda. Entonces, el servicio de la deuda son todos los recursos que yo he utilizado, o sea, obviamente debo, pero los recursos que he utilizado para financiar diferentes cosas. Como la parte pública, no es que yo me declare en quiebra y deje de pagar, porque deje de pagar y como las instituciones públicas no suelen eliminarse de un día para otro,
yo también siempre debo presupuestar en el año cómo voy a pagar esas deudas, ¿sí? Entonces mi presupuesto debe estar conformado por funcionamiento, cómo opero, servicio de la deuda, qué debo, o sea, ya tengo esas dos cosas. Y adicional a eso, la inversión, que era lo que yo ahorita les decía, que es el POI, ¿sí? que está ligado al POI, o sea, mi POI, mi plan operativo anual de inversiones tiene un presupuesto, ese presupuesto es el presupuesto de inversión. Ahí es donde yo, o sea, mi parte de inversión, por ejemplo, los 100 millones que a mí me tocan, yo esos 100 millones los distribuyo en mi POI. Entonces, la inversión tiene una estructura también específica, al igual que el funcionamiento del servicio de la deuda. O sea, ellos sí están ligados a un porcentaje. El funcionamiento no, porque yo como funcionamiento pues debo simplemente contemplar todo lo que voy a ejecutar, todo lo que yo voy a ejecutar. El servicio del adulto tampoco está alineado a un porcentaje como tal, porque es simplemente lo que yo debo y lo que debo pagar en un año. Entonces no lo puedo limitar. Pero la inversión sí, como mínimo, debe ser, es que no estoy muy seguro, pero creo que debe ser el 2%. Y a su vez, en la inversión debe estar también, hay unos porcentajes que se deben cumplir dependiendo de las instituciones. Por ejemplo, en el caso de la universidad, que es el 2% para investigación, pero del presupuesto total. O sea, sí, ya estoy también modificando el total de la inversión. Entonces ya ahí lo aumento. Sí, hay unos ítems que primero debo cumplir también en inversión, como el bienestar, y eso aplica para muchas instituciones, bienestar e investigación, que eso es por lineamiento del plan de desarrollo que estaba antes del presidente Duque. Entonces el presidente Santos un día dijo, Colombia debe volverse una nación que investigue y que la educación sea su prioridad. Entonces, ¿qué digo? Por ley o por decreto, debe reglamentarse que todos los presupuestos públicos tienen que tener este porcentaje para bienestar y este porcentaje para investigación y este porcentaje para la inversión, de tal manera que vamos a fortalecer la educación. Sí, él lo hizo en su plan de desarrollo. Cuando llegó el presidente Duque, entonces en su plan de gestión, ¿el qué hace? Como el plan de desarrollo es más amplio que 4 años, ¿el qué hace? Él lo puede modificar, eso sí, obviamente él puede modificarlo. Pero el que hace, lo que hace es linearse o acoplarse a esa estructura macro que él creó. Obviamente, el plan nacional se aprueba por todos los entes superiores, Congreso, bueno, por todos los entes superiores. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros con el trabajo? Entonces, vamos a coger, no es que vayamos a hacerlo de una vez, no, para el día de la sustentación, sino como para que tengamos en cuenta, pueden ser este tipo de preguntas. Por ejemplo, ustedes debían hoy tener un presupuesto que me lo envían pues con el trabajo. Yo con ese presupuesto, ¿cierto? Con el presupuesto público que ustedes seleccionaron, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo está conformado y vamos a ir analizando ingresos y gastos. Si no solo es, pues, ustedes me pasen, puede ser solo gastos hoy. Entonces vamos a analizar ingresos y gastos, ¿sí? De dónde viene la plata y cómo la puedo ejecutar y cómo se ejecuta, ¿sí? Cómo se ejecuta como tal en cada ítem. Un ejemplo, en la parte de funcionamiento, cómo se paga un salario. ¿Sí? Entonces, hay un rubro que se llaman así rubros, un rubro para salarios. Del salario se emite una disponibilidad presupuestal, a eso se hace un registro presupuestal, eso se causa, causar es decir que un gasto, o sea, un recurso comprometido para X personas ya cumplió con esa parte de esa actividad. Entonces, en el caso de un salario sería bueno, un periodo, sí, ya trabajo un mes, se le pago un mes. Causar es decir que el total del registro le voy a pagar una porcioncita que fue la que ya cumplió. Y el giro o el egreso, que es como tal la consignación. Ese tipo de preguntas es lo que vamos a hacer en el trabajo y ese tipo de cosas es lo que vamos a hacer también en la actividad, así como saber cómo se ejecuta y cómo se arma un presupuesto. ¿Sí? También, por ejemplo, si ustedes escogieron el de un hospital, bueno, ¿cuándo debe el hospital presentar ese presupuesto para que sea aprobado para la siguiente anualidad? Si alguien me trae, por ejemplo, el de otra universidad, entonces, ¿cuánto de ese presupuesto eh, está en ese, o sea, qué de ese presupuesto es del servicio de la deuda? Por ejemplo, se puede decir qué estampilla es la que más aporta al presupuesto de determinado ente público, ese tipo de preguntas. Así más o menos vamos a manejar la sustentación. Así es como para que más o menos ya, pues muchachos, era básicamente eso. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo les voy a enviar la presentación. Les voy a enviar, perdón, les voy a enviar una actividad, pero no hoy, pero una actividad relacionada con el presupuesto de ingresos. ¿Sí? Vamos a ver gastos e ingresos, pero vamos a ver por ahora ingresos. Entonces, les voy a enviar un presupuesto en Excel
y les voy a enviar unas actividades, así como sacar una especie de porcentajes y conclusiones. No va a ser muy teórico, o sea, sí teoría, pero aparte de eso, del área presupuestal, como para irnos metiendo en el tema, les voy a enviar un presupuesto de ingresos y que ustedes me digan sus conclusiones o sus aportes que pueden hacer en base a la información que yo les estoy dando. Y así vemos cómo podemos ir construyendo análisis o haciendo análisis de presupuestos de la parte pública. No sé si alguien tenga alguna duda, una pregunta. ¿No? Bueno, entonces yo les envío con su compañera Sonia, ya queda poquito tiempo. Yo les envío con su compañera Sonia la actividad. Porfa, los que me envían bien la actividad y el presupuesto, porque con eso van a seguir trabajando. Y cualquier cosa me escriben, yo estoy atento. Y pues nada, nos estamos entonces nos estamos hablando y escribiendo cualquier duda, ¿listo? Gracias, sí, señor. Listo, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Listo, profe. Listo, profe. Profe, una consulta, ¿estas Hola. diapositivas usted las envía al correo también o no la envía por WhatsApp? Pues yo se las envío, sí, yo les envío el link, las diapositivas y la actividad, yo les envío todo. Si no les llegan, ustedes escriban. Si ustedes no tienen la información y la necesitan, me escriben y yo se las envío. Yo trato de enviárselas con Sonia, pero si no, de pronto por X o Y motivo, ustedes me escriben y yo se las paso. Listo, profe, gracias.